Hola, soy el Sabonim Yuri López Gallo. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué diferentes estilos de arte marcial son practicados bajo el nombre de la escuela Mudo Kwan? En este video hablaremos sobre la historia y el linaje de este gran Kwan, de esta gran organización, escuela y sistema de arte marcial coreano en el mundo, la escuela Mudo Kwan. Acompáñanos a descubrirlo. La escuela Mudo Kwan fue fundada en 1945 por el gran maestro Kwan Yanin Wangui. Sin embargo, para que podamos entender el contexto de la historia de este gran maestro, es importante que vayamos 3 generaciones atrás, con su abuelo. Su abuelo era un campesino que puso mucho énfasis, mucho esfuerzo y sobre todo una gran inversión en la educación de su hijo. En Corea tenemos que recordar que estaba viviendo el periodo de la dinastía Joseon, la segunda dinastía Joseon, donde el confucianismo era la doctrina imperante. Por lo tanto, los cambios sociales eran muy complicados. Es decir, dentro del confucianismo existía una estabilidad social donde los aristócratas, los campesinos, los comerciantes, los militares mantenían generalmente ese rango social durante toda su vida. Cada uno tenía un compromiso para aportar de acuerdo a sus posibilidades dentro de la vida social. Sin embargo, el abuelo de Wang Yi era un campesino que decidió invertir muchos esfuerzos en que su hijo pudiera tener un progreso social. Y a través de estudios, el padre de Wang Yi logró obtener el título de gran erudito coreano. Esto es muy importante porque le permitió a él ascender en la escala social en una Corea completamente estratificada, por lo que fue realmente un logro que se debe reconocer. Era tan importante el estatus de erudito, literario, historia y filosofía del padre del maestro Wang Yi, que incluso el último rey de la dinastía Joseon le entregó el título de Honpai, que era gran erudito, y le daba la posibilidad de utilizar en la ropa una flor roja que lo distinguía socialmente de todas las demás personas que no tenían este título. En 1910, como ustedes saben, Japón no invade Corea, Japón anexa Corea, que es diferente. Corea ya era un protectorado japonés desde 1890 y entonces Japón oficialmente se anexa a Corea y obviamente uno de sus grandes objetivos es destruir la cultura coreana para que ellos se asimilaran dentro de la cultura japonesa y a la larga, tal y como pasa en Okinawa, volverlo parte de su imperio, de su país. Entonces, un erudito literario, filosófico e histórico como el padre de Wang Yi no tenía lugar en esta nueva visión de Corea. Por lo tanto, perdió su trabajo, perdió su estatus social e incluso perdió la oportunidad de desarrollarse dentro del mundo de la academia. Esto llevó a la familia de Wang Yi a vivir en extrema pobreza. Otra cosa que también marca al maestro es que cuando él es muy joven, su madre muere, por lo que queda al cuidado de su padre y de la familia paterna. El maestro Wang Yi cuenta que cuando él tenía 7 años fue a una festividad del pueblo, a las fiestas de mayo de su pueblo, y vio que algo le llamó la atención, empezó a escuchar muchos ruidos, y le llamó la atención que un hombre estaba peleando, literalmente peleando físicamente, contra 7 u 8 jóvenes. El maestro Wang Yi dice que toda la gente que estaba cerca de la contienda se acercó a ver esta pelea y que empezó a escuchar cómo la gente hacía ciertas afirmaciones. Este hombre comenzó a defenderse y a atacar a sus adversarios a través de movimientos de bloqueos y de ataques con las piernas, lo que llamó mucho la atención al maestro. Entonces la gente decía, el maestro Wang Yi en su autobiografía cuenta que la gente decía, eso es Taekyon, no, eso es Subakdo, no, eso es Sipalki. Entonces el maestro Wang Yi puso mucha atención. Cuando el hombre había terminado con todos ellos, se marchó. Y el maestro Wang Yi decidió seguirlo para saber en dónde vivía. Y además, él tenía ya en mente solicitarle que fuera su maestro. Así, Wang Yi descubrió dónde vivía aquel misterioso hombre, al que desafortunadamente, del que no sabemos su nombre, porque el mismo maestro Wang Yi no hace mención del nombre de este hombre en su autobiografía, simplemente lo menciona como un misterioso hombre. El maestro Wang Yi descubre dónde vive y acostumbró en ese tiempo ir a su casa para observar a este hombre que, de acuerdo a las propias palabras del maestro Wang Yi, realizaba entrenamientos junto con un compañero.
Dice el maestro Wang Yi en su autobiografía que él imitaba estos entrenamientos y que hacía los movimientos y las técnicas que él veía hacer a estos dos hombres a la distancia, él los imitaba y las ejecutaba. Ahí sería el primer acercamiento del maestro Wang Yi con el arte marcial. No, aquí hay que ser muy cuidadosos porque todo el mundo asume que es Taekwondo, que el arte marcial que este hombre practicaba es Taekwondo. Sin embargo, ni siquiera el mismo maestro Wang Yi en sus libros se atreve a afirmar que es Taekwondo. Él simplemente habla de un arte marcial donde las piernas tienen una gran preponderancia. Entonces, sin embargo, tradicionalmente todo el mundo asegura que es Taekwondo. Ahora, aquí los críticos del maestro Wang Yi, vamos a detenernos. El maestro Wang Yi ha sido un hombre que fue un hombre muy controversial, es uno de los maestros junto con el general Choi de los más controversiales del arte marcial coreano moderno, y desde aquí empieza a haber ciertas críticas o ciertas dudas. Recuerden ustedes que en ese momento la práctica del arte marcial coreano estaba proscrita, estaba prohibida por los japoneses bajo pena de muerte. Entonces muchos de sus adversarios, muchos de sus detractores afirman que es imposible que un pequeño niño haya podido observar y practicar de manera autodidacta entrenamientos de un hombre que tendría que haberse estado cuidando, ¿sí? Cuidando de que nadie los descubriera entrenar. Sin embargo, bueno, así como no hay algo que nos determine que la historia es falsa o verdadera, la verdad pues solamente lo sabe el maestro Wang Yi, pero él así lo plasma dentro de su autobiografía. Él se acerca con este hombre después de un periodo y le pregunta y le pide que sea su maestro. Le pregunta si puede ser su maestro y el maestro le dice que no, que es demasiado joven, que no puede entrenarlo. El maestro Wang Yi cuenta que no se desilusionó y que continuó acudiendo diligentemente a observar, entrenar a este hombre y a practicar de manera autodidacta las técnicas que lo observaba. El maestro después abandonó el pueblo, se fue a vivir a Seúl y terminó la escuela preparatoria, y a los 21 años él comienza a trabajar en la empresa de los trenes, y en la empresa de los trenes viaja a Manchuria en China, donde se entera que hay un maestro de artes marciales, que es un gran maestro de artes marciales que daba clase a algunos alumnos en su casa, y el maestro decide que él quiere ser alumno de este gran maestro y acude con él a solicitar la instrucción. Después de alguna reunión social, el maestro Wang Yi le solicita al maestro Yang, este es el nombre que el maestro Wang Yi consigna, que será el nombre de su maestro. Él le dice Mr. Yang, el señor Yang. Le pide Wang Yi al señor Yang que lo entrene en el arte marcial que él practica, y el señor Yang declina y le dice: no te puedo enseñar porque no soy demasiado bueno para enseñarte. Estas son las palabras que el maestro Wang Yi coloca en su autobiografía, que le dice el señor Yang a él. Sin embargo, Wang Yi no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Entonces decidió seguir solicitándole a este maestro que él lo entrenara, y así acudió a su casa una y otra vez hasta que el señor Yang lo aceptó dentro de sus alumnos y comenzó a enseñarle Chuanfa o Quanfa, de acuerdo el lenguaje chino en que hagamos la traducción. Chuanfa o Quanfa, estamos hablando del boxeo chino. Pero también hay una técnica muy importante que aprende Wang Yi en Manchuria, y es el Tan Tui. El Tan Tui, o las piernas de la primavera, es un sistema marcial chino que utiliza las piernas para atacar y para defender. Entonces, esta es ahora sí la primera oportunidad del maestro Wang Yi de colocarse bajo la línea directa de un maestro de artes marciales y comenzar con su sueño: entrenar estas artes, estos sistemas marciales. En 1939, 3 años después de que el maestro Wang Yi conoce al señor Yang, recuerden que en este periodo el maestro Wang Yi entrenaba un tiempo, regresaba a Seúl, regresaba a Manchuria, volvía a entrenar con el señor Yang, entrenaba a Seúl, y el maestro cuenta que en este periodo de 3 años él siempre se mantuvo activo, ya fuera bajo la tutela del señor Yang o entrenando de forma autodidacta, porque él ya tenía experiencia, recuerden, de un entrenamiento disciplinado de manera personal. En 1939 el maestro Wang Yi regresa a Seúl, a vivir a Seúl, y está asignado en la biblioteca de la empresa de los trenes, y él refiere que encuentra un libro de karate Shotokan, el cual él comienza a leer con mucho interés e incluso comienza a utilizarlo como guía para continuar con sus entrenamientos marciales. Esto es muy importante porque cualquiera de ustedes que haya buscado y que haya utilizado alguna vez alguno de los manuales del maestro Wang Yi de la escuela Mudo Kwan, por ejemplo el Tan Soo Do Subak Do volumen 2, que es el que habla de las formas de grados para cinta negra, encontrará las mismas formas
que se utilizan en el sistema Shotokan, pero con los nombres en chino. Los nombres okinawenses chinos con los que el sensei Gijin Funakoshi escribe o describe estas formas en su primer libro, el Ryukyu Kenpo Karate, que se escribe en la década de los 20, antes de que cambiara toda la terminología a japonés, antes de que cambiara todos los nombres de las formas a japonés. Por eso podemos encontrar las formas de Mudo Kwan bajo el nombre original chino okinawense, la forma Nai Hanji, la forma Basai, la forma Shion, etcétera, la forma Jindo o incluso Chipsu. Entonces, todas estas formas van a tomarse de este manual del Karate Shotokan y se van a anexar al sistema del maestro Wang Yi, que después se llama como Mudo Kwan, pero todavía no llegamos a esa parte de la historia. Así, en 1941, el maestro Wang Yi regresa a Manchuria para entrenar bajo la tutela del señor Yang. Sin embargo, desafortunadamente será la última vez que él pueda ver a su maestro, y esto debido a la revolución comunista china, la cual cerrará las fronteras y le impedirá volver a ver a su maestro. Esto para él es un golpe muy fuerte, sin embargo, mantiene su entrenamiento de manera personal. En 1945, como todos sabemos, termina la Segunda Guerra Mundial y en agosto Corea logra su independencia. El 9 de noviembre de 1945, la escuela Mudo Kwan abre sus puertas por primera vez. Pero esto es interesante porque la escuela Mudo Kwan, que es el nombre que el maestro Wang Yi decide, Mu, todos saben, este ideograma Mu, si nosotros lo leemos en chino, se lee como Gu. Si lo leemos en japonés, se lee como Bu. Y si lo leemos en chino, se lee como Mu. En inglés es M-O-O, en español podría simplemente traducirse como M-U, Mu, y significa marcialidad, marcial, guerrero. Es el símbolo universal de las artes marciales, el símbolo Mu. La palabra Dok significa virtud y Kwan significa escuela, gimnasio. Por lo tanto, Mudo Kwan es la escuela de virtud marcial. La escuela de virtud marcial, ese es el nombre que el maestro Wang Yi adopta para su escuela al abrir sus puertas en 1945. Algo que es muy importante es que el sistema que la escuela Mudo Kwan practica originalmente es el Wasudo. Y aquí es una cosa muy importante que tenemos que poner en contexto. La palabra Hwarang, cuando nosotros escuchamos, todos los amantes del Taekwondo, cuando escuchamos Hwarang, sabemos y hacemos una relación directa con los guerreros de la Umbría floreciente, esos famosos guerreros del rey de la dinastía Silla que hicieron grandes proezas, pero que sobre todo tenían un estricto código moral y ético. Sin embargo, la realidad es que en 1945, en el imaginario coreano, la palabra Hwarang no tenía un acercamiento con las artes marciales. De hecho, los guerreros Hwarang fueron, a diferencia de los samuráis, que la figura del samurái se rescata como un ejemplo de disciplina y de virtudes, desafortunadamente los guerreros Hwarang, las últimas generaciones de guerreros Hwarang cometieron ciertos actos que iban en contra de la moral. Entonces, eso hace que esta casta de guerreros sea olvidada, rechazada e incluso se intenta guardar. Es hasta después de la liberación de Corea de Japón que se retoma la figura del Hwarang como una gran figura del arte marcial y del honor en Corea. Pero en ese momento, en 1945, la palabra Hwarang no se asociaba con las artes marciales. El maestro toma el nombre de Hwa, de los Hwarang, que significa flor, floreciente, la palabra Su, que significa mano, Hwasu, la mano del Hwarang, y la palabra Do, que significa camino. El Hwasudo es el camino de la mano del Hwarang. Sin embargo, el mismo maestro Wang Yi refiere que no logra tener un éxito con este nombre. La gente no sabe lo que es el Hwasudo, por lo tanto casi no tiene alumnos, y los pocos alumnos que llega a tener desertan de manera muy rápida. Por lo tanto, el maestro está en un conflicto, porque él está intentando rescatar las raíces del arte marcial coreano y sin embargo no está teniendo una gran respuesta del público, que al final es necesario para poder permear dentro de la sociedad. El maestro refiere que tiempo más tarde se reúne con dos maestros muy importantes, el maestro Won Kuk Lee de la escuela de Chongdo Kwan y el maestro Jun Sang-soo de la escuela de Jenmo Kwan, y que ellos comienzan a platicar y que ellos le dicen que es muy loable, sobre todo el maestro Lee, que es muy loable el hecho de que él quiera retomar el nombre de Hwa para hacer alusión a la tradición marcial de Corea, que sin embargo va a ser muy complicado que el pueblo coreano lo acepte, que él le sugería utilizar un nombre más conocido por los coreanos,
por los coreanos para que su arte marcial tuviera éxito. Así, decide cambiar el nombre de la escuela, el nombre del sistema de la escuela Mudo-Kwan de Hwasudo a Tang-Soo-Do y le pide permiso al maestro Lee Won-Kook de utilizar el nombre Tang-Soo-Do dentro de su sistema marcial. Entonces ahora tenemos la escuela Mudo-Kwan, Hwasudo, Tang-Soo-Do, porque el maestro Hwang Yi siempre fue una persona muy obstinada en alcanzar sus objetivos. Entonces lo que él hace es no desecha el nombre de Hwasudo, simplemente anexa el nombre de Tang-Soo-Do, que como ya hemos visto en videos anteriores, Tang-Soo-Do significa la mano de China, el camino de la mano de China, pero que en realidad hace una alusión directa al karate japonés. Entonces ahora el sistema será Tang-Soo-Do, Hwasudo, Mudo-Kwan. Así, la escuela de Mudo-Kwan logra comenzar a tener un mayor éxito. Los alumnos comienzan a llegar porque ya hay una relación entre el nombre del Tang-Soo-Do, karate, con el arte marcial y los alumnos comienzan a llegar. Sin embargo, desafortunadamente, en 1950 comienza la Guerra de Corea, lo que le dará al traste a grandes esfuerzos de la sociedad coreana por poder crecer y progresar. La Guerra de Corea dura 3 años. En estos 3 años, la primera generación de cintas negras de Mudo-Kwan desafortunadamente desaparece. Algunos de ellos fueron 4 cintas negras. Uno de ellos fallece en un accidente de motocicleta, uno de ellos abandona el entrenamiento y 2 de ellos fallecen durante la Guerra de Corea, por lo que en 1953 la escuela Mudo-Kwan perdió a su primera generación. El periodo de la Guerra de Corea es un periodo también muy complicado para el maestro Hwang Yi. Él es de las personas que deciden quedarse en Seúl cuando los coreanos del norte invaden Corea del Sur, y él sufre la represión por parte del ejército de Corea del Norte. Lo acusan de ser un espía de los coreanos del sur e incluso lo torturan y están a punto de matarlo. Logra escapar y va hacia el sur, donde están las fuerzas de Corea del Sur, de los últimos resquicios libres, vamos a decirlo así, de Corea del Sur, y los coreanos del sur, la policía de Corea del Sur, lo acusa de ser un espía de Corea del Norte y sufre tortura, e incluso el maestro Hwang Yi cuenta que una vez la tortura fue tan fuerte que él pensó que iba a morir, que él acepta, confiesa que él es un agente comunista. Y cuando está ya sentenciado a muerte, un sobrino de su hijo mayor, que era mucho más grande que Hwang Yi, se entera de que su tío se encuentra condenado a muerte en Busan, y entonces él acude a salvarlo, y él hace, a través del poder político que su sobrino tiene, su sobrino a través de su poder político, hace que la confesión de Hwang Yi sea destruida, e incluso se le libera sin ningún cargo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el maestro Hwang Yi sufrió tortura por los coreanos del norte, por los comunistas, y también sufre tortura por los coreanos del sur. Es una cosa muy complicada la que está viviendo el maestro Hwang Yi hasta 1953.